Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, sí, qué noche más linda. Dios de antemano tenía preparado algo lindo para él. Esta noche él se sirvió, como dicen, con la cuchara más grande el Señor, ¿eh? Ya tenía preparado esto. Pero ¿sabe una cosa? Dios es así. Dios es de misterios. Y Él siempre nos va a revelar lo que nosotros tenemos que hacer. Y Él siempre avisa cómo es que Él quiere que se le alabe, se le adore, se le ofrende. Y hoy ustedes se ofrendaron para Él. ¿Se acuerdan el mensaje que di acerca? Y vamos a continuar una vez más con el Salmo 40 porque es un salmo muy extenso y pues como otros, es de 3 partes como yo les expliqué desde el principio. En el segundo estudio, ¿se acuerdan que hablamos acerca de cómo Dios quiere que nosotros hagamos ofrenda y sacrificio para Él? Pues lo importante para Él no es hacer otra clase de ofrendas y sacrificios externas. ¿Sí se acuerda? Que Él no está interesado en lo externo suyo. Un ejemplo, pues sí, por respeto y obediencia a Dios, pues nosotros tenemos que ponernos bien guapos para Él, ¿verdad? Sí, pues si nos poníamos guapos allá afuera en el mundo, ¿por qué no para Dios, verdad? Pero exactamente lo que Dios quiere es el sacrificio y la ofrenda, no externa, sino que la interna. Y hoy ustedes le dieron eso a Él. Vinieron, se humillaron, doblaron rodillas. Eso es lo que a Dios le gusta, ¿entienden? Y por eso yo explicaba la vez pasada acerca del Salmo 40. Vamos al Salmo 40 ahí una vez más. Esta es la tercera parte, con esta terminamos todo el Salmo. Dijimos que el Salmo 40, de los versículos del 1 al 5, estaba enfocado David en darle gratitud, darle gracias a Dios, ¿se acuerdan? Porque le había contestado lo que tanto hizo esperarlo. Lo sacó del pozo, ¿verdad? Del lodo cenagoso. Le ayudó con todos sus problemas, con todas sus angustias y todo. Del versículo 1 al 5 estudiamos eso. Pero después, en el segundo estudio que tuvimos, que fue del versículo 6 al 8, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de cómo la preferencia de Dios que espera de usted y de mí es su obediencia sincera sobre los sacrificios que usted tiene que hacer para Él, sobre la ofrenda, cómo ofrendarse. Y leímos a la vez pues de que Él decía: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación. Estoy en el versículo 6. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. Entonces, como tú no quieres lo que yo te quiero ofrecer, usted le puede ofrecer lo que usted quiera, pero a lo mejor Dios no va a decir: no, pues eso no me gusta.
Entonces, el salmista dice en el versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo. ¿Y qué hicieron ustedes ahorita? El llamado de Dios y ustedes vinieron, ¿verdad? Pues eso es lo que le estaba dando a conocer Dios a David. No me entregues a los machos cabrillos, ese montón de animales que tú matas, ¿entiendes? Entrégame lo mejor de ti, lo que está dentro de ti. Lo que Salomón hizo no le agradó para nada a Dios. Después que terminó el templo, usted se acuerda que mató un montón de animales, miles y miles y miles. ¿Pero de qué le sirvió? De nada, porque después le falló. Entonces comprendió él y dijo, no, pues lo que Dios quiere es lo de adentro. Un corazón contrito y humillado. Es lo que pide el Señor. Y luego en el versículo dice, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. David ya había entendido muy bien esa parte en el Salmo. Y ahora vamos a estudiar, dice bien, desde el versículo 9 hasta terminar hasta el 17, donde una parte se concentra en seguir dando gracias a Dios, en cómo David se deleita en anunciar las maravillas, las cosas que él ha hecho a través de su justicia. Y después entra la parte en donde él hace una súplica a Dios. Entonces, como decía yo al principio, si ustedes se acuerdan, este salmo está en tres partes bien diferentes. Y les decía que la última parte, de donde comienza el versículo 13 al 17, tendría que ser el principio. Porque ahí es donde comienza a suplicarle a Dios que no lo deje solo. Y después del versículo 1 al 6, tendría que ser la parte de en medio donde ya él le da gracias por haberle contestado. Y pues la parte de en medio tendría que ser la última, en donde él después en actitud de gracias pues dar sacrificio, el sacrificio de uno mismo. Pero al Espíritu de Dios se le antojó hacer el salmo, inspirado a David para hacer el salmo, como él lo hizo. Y hay una similitud, les dije a través también, la última parte, los últimos versículos del Salmo 17, que está bien concordada. Hay un paralelismo con el Salmo 70. Es casi lo mismo. Es como que de aquí hayan sacado esa parte para hacer el Salmo 70, porque el Salmo 70 es pequeño. Entonces así es como el Espíritu de Dios inspiró a David a tener gratitud, a ser paciente, a ser honesto con Dios y saber cómo y cuándo llega el momento de la súplica para que él pueda escuchar y llegar el tiempo perfecto de Dios para responder, porque no iba a ser al tiempo que David quería, iba a ser al tiempo de Dios. Porque si usted se acuerda, el principio cuando dice en el versículo 1, pacientemente esperé, oh Jehová, y luego dice él, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios inclinó su oído y dijo, ahora sí, hoy es mi tiempo, hoy te voy a responder como tú quieres y como tú me has pedido por mucho tiempo, y que te revele porque es que yo he tratado así contigo. Y hay una parte profética sobre este Salmo 40 que se asimila mucho entre lo que a Jesús le pasó también
Y es muy similar a lo que David, sin saber que hasta Jesús le iba a pasar, él en el Salmo ya había profetizado y en muchos otros el sufrimiento de nuestro Señor. Pues bueno, llegamos a la tercera parte y nos vamos a concentrar en la tercera parte, en donde Dios nos habla a través de David cómo es que él pidió ayuda, pidió socorro, auxilio al Señor. ¿Cuántas veces le ha tocado a usted pedir auxilio al Señor? Pedir ayuda, pedir una respuesta. Pues esto es lo que David había experimentado a través de su caminar en el Señor. Ahí está el subtítulo, la súplica de David a Dios. De eso pues vamos a poder aprender mucho. Bueno, ya oramos. Esta parte del Salmo, como le dije, se centra desde el versículo 9 hasta el 17. Y vamos a ir parte por parte. Mire, el versículo 9, sígame ahí usted, dice: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Esta parte del Salmo enfatiza, fíjese, cómo Dios rescata a David y puede también hacerlo con nosotros en situaciones difíciles. Lo libera, que es lo que él quería. Lo sacó del pozo, ¿se acuerda? De esa cisterna. Muy semejante a lo que José pasó, ¿verdad? Cuando sus hermanos lo tiraron a la cisterna. ¿Se acuerdan? Casos muy similares. Y como lo que le pasó a Jeremías también. Lo tiraron a la cisterna. Pero como no era el tiempo de ellos todavía, Dios los libertó. Y en esa desesperación, David se sentía así. ¿Se acuerdan que yo les dije que David venía bregando desde el Salmo 37, 38, 39 para llegar al 40 y tener la respuesta que él quería? Por cierto, en el 38 hasta se enfermó porque estaba atribulado, desesperado. Pero mire, Dios siempre va a poner nuestros pies sobre la roca firme que es Jesús. Va a enderezar nuestros pasos y va a proveer la ayuda que nosotros necesitamos para ser liberados del problema, de la causa, el día y el tiempo que Él decida. Tanto como David y todos los demás que sufrieron por la causa de Él, y como nosotros como congregación, tenemos que tener bien seguros que la esperanza y la fe son fundamentales para nosotros, ya que si David confiaba en que Dios pensaba siempre en él, pero estaba callado, y que un día lo rescataría de su aflicción, así nosotros tenemos que pensar también. Todo lo que tenemos que hacer es doblar rodillas y clamar. Y Él, tarde o temprano, nos liberará. Porque hay algo muy especial a través de algunos salmos hechos por David. Y es que fíjese que el pueblo de Israel, la mayoría de salmos que son inspirados por David, el pueblo después de la salida de Egipto y cuando ya estaban en la tierra prometida, los usaban para conmemorar
las muchas liberaciones y favores que Dios les había hecho, como le digo, desde que los sacó de Egipto, de la esclavitud. Y como ejemplo de esto, podemos mirar, acompáñame en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, y usted se va a dar cuenta ahí cómo el pueblo de Dios conmemoraba cada vez que Dios los sacaba, los liberaba. Y ahí está una lista. Mire, ahí están representados. Comienza el versículo 4. Dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran y confesaran y loaran a Jehová Dios de Israel. Miren lo que están haciendo. Asaf el primero, el segundo, después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, y ahí dice todo el número de todos los levitas que participaron para darle en acción de gracias al Señor por todo lo que hacía. Y ahí se puede dar cuenta desde el versículo 7, si usted lo lee, que le quede de tarea eso, donde ellos expresaban a través de los salmos de David y comienzan a conmemorar y a leerlos todo lo que es los salmos ahí. Ahí se puede dar cuenta. No voy a tomar mucho tiempo en esto porque está muy largo. Pero ¿sabe qué? Una cosa, cuando ellos hacían esto, cuando Dios los sabía, y hasta el día de hoy, usted sabe que el pueblo de Israel, los judíos, siguen haciendo eso. ¿Usted cree que es por gusto que ellos llegan al muro de los lamentos y están así? No. Ellos están repitiendo todo lo que en aquel entonces ellos hacían cuando Dios los libraba de muchos problemas y de muchas guerras y de todos sus enemigos. Y repetían los salmos. Yo hice hincapié en uno de los estudios que para cada día el pueblo judío tiene un salmo que lo cantan y lo leen en las mezquitas. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante para ellos saber, y para nosotros también, que un salmo puede llegar hasta salvarnos la vida. ¿Sabía usted? Un salmo puede llegar a sacarnos de la opresión, de la persecución, porque David por eso fue inspirado, para dejarnos esta herencia a nosotros y poderlos repetir. Usted dirá: no, pues hermano Adán, pues si yo ya los leí, es lo mismo. Entonces, sí, pero Dios me mandó a que se lo volviera a recordar a usted para que lo haga. Lea los salmos. Mire, yo doy gracias a Dios porque tuvimos este estudio y seguimos, porque aquí hay mucha riqueza. Pero continuamos. Allí en el libro de Primera de Crónicas se da cuenta usted cómo ellos recuerdan cómo Dios los bendijo y le dan gracias y conmemoran. Siempre lo hacían, siempre. Por eso David dice, cuando ellos conmemoraban, anunciaban las maravillas de Jehová, las bendiciones que él hacía con el pueblo. Y el versículo 9 dice: he anunciado justicia en grande congregación. ¿En dónde? En la congregación. He aquí, no refrené mis labios. Tú lo sabes, Jehová. David declara que ha anunciado la justicia de Dios en la iglesia, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y que nunca ocultó la verdad y la salvación que él tuvo, la liberación de todo, porque él se deleitó en hacer la voluntad de Dios. Él entendió que lo que Dios quería es que hicieras la voluntad de él y no la de David. Y aprendió a tener la ley todo el tiempo en su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que teniendo la ley en su corazón, eso le ayudó a arrepentirse de su pecado que él tuvo muy grande. Y mire,
Eso le ayudó mucho. David se arrepintió de todo, tuvo el tiempo. Luego, si usted se da cuenta cómo David entrelaza todo acerca cómo él dice que anunció la justicia de Dios en el Salmo 71, si usted tiene cerca el Salmo 71 ahí, fíjese lo que dice el Salmo 71 en el versículo 14 y 15. Dice: mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. El 15, ¿qué dice? Y mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Él no sabía los hechos, pues son muchos los que Dios tenía y tiene preparados para los que le amamos, a los que le servimos. David le decía, pues no lo sé, son numerosos. Porque él decía, mi boca publicará tu justicia. ¿En dónde? En la congregación de los santos. David dijo esto para asegurarle a Dios y a sí mismo que él siempre iba a glorificarlo entre el pueblo de Dios y entre las naciones, que supieran lo que Jehová, el Dios Todopoderoso, era. Esto era parte del nuevo cántico y alabanza que provenía especialmente de su liberación. Por eso David no refrenaría sus labios. ¿Y cómo lo hizo? Ofreciendo todo en alabanza, en los salmos, cantando. Por eso le decía que hoy los judíos hacen esos. Hay una parte de los judíos que les dicen los sefaríes, y están los ultra ortodoxos también, pero casi la mayoría de ellos saben de que cada día hay un salmo que ellos tienen que cantar cuando se levantan. ¿Cuántos canta usted cuando se levantan? Imagínense, y ellos lo hacían. Es para aprender, ¿verdad? Sin embargo, como en los versículos anteriores, esto tiene un cumplimiento mucho mayor y perfecto en semejante a lo que sucedió con Jesús. Como le decía, el mismo sufrimiento que David experimentó años más tarde, Jesús lo estaba experimentando en la cruz. El versículo 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Como decía la alabanza que estamos cantando, en mi corazón he guardado. Así él lo sabía. En el versículo 10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, y no oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Siempre abriendo su boca. Usted tiene que abrir su boca, hermano, y predicar las maravillas del Señor que ha hecho en usted, para que otros oigan allá afuera cómo usted ha cambiado. Todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿me entiende? Que otros miren el milagro que Dios hizo en usted y en mí. La justicia de Dios era evidente tanto en las palabras como en las acciones de David. Por supuesto, él las experimentó. No se dio en un lugar secreto que no tenía conexión con la forma en que realmente él vivía su vida para Dios. ¿Y cómo expresaba la fidelidad y misericordia de Dios? Pues su verdad la tenía que expresar ante los demás, todas las maravillas que Jehová hacía. Pero luego dice en el versículo 11, vamos poco ahí, adelantando. Dice en el versículo 11, Jehová, no retengas tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Qué bonita oración, ¿verdad?
Muy linda. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y luego dice el versículo 12, porque me han rodeado males sin número. O sea, no fue 1, 2, 3 males, muchos males. Me han alcanzado, y luego expresa, me han alcanzado hasta mis maldades, aparte de las otras. O sea, todas las consecuencias del pecado que él tuvo, todo eso lo alcanzaron también. Por eso dice, me han alcanzado hasta mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Fíjese cómo se expresó él. David necesitaba este suministro constante de ¿qué? La medicina que él necesitaba, ¿cuál era? Porque sus muchos pecados lo perseguían. Esa era la misericordia y la verdad de Dios, porque conocía él mismo sus propios pecados. Le pedía a Dios que no lo dejara con sus muchos pecados. O sea, todas esas consecuencias que él estaba sufriendo por todo lo que hizo, sino que lo librara. Porque él dice, porque me han rodeado males sin número, muchos, aparte de los suyos, de los provocados por él mismo, habían muchos enemigos que lo querían matar. ¿En cuenta? Los que querían matarlos, como Saúl y su propio hijo. Vemos esto casi igual como una oración de Jesús allá en el aposento, cuando él ya estaba listo para entregarse. Quizás especialmente en sus sufrimientos ahí en la cruz, el Señor también, pues verdaderamente fue en la cruz donde Jesús, él mismo pudo decir en una semejanza como David, clamando y suplicando a Dios, el Padre, algo así como, no me abandones directamente, sino que en la cruz clamó el Señor. Si usted se acuerda cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda? A pesar de que Jesús, pues él nunca pecó, fue diferente igual que David. Aunque los dos sufrieron angustia, pero el Señor nunca pecó. David sí. No es que Dios lo haya abandonado. El plan perfecto de Dios para la humanidad ya estaba hecho. Y él tenía que cumplir eso en la cruz. Pero como su humanidad, él sentía aquel castigo que estaba sufriendo. Se expresó así, ¿por qué me has abandonado? Algo muy profético. Mi hermano Roberto, en el Salmo que estudiamos el miércoles pasado, nos daba a conocer algo acerca de cómo los sufrimientos de David también eran comparados a cómo el Señor Jesús los iba a pasar. Seguimos. De ahí del versículo 13 al 17, lo que le decía es como una réplica de lo que el Salmo 70 dice. Y usted, si se va al Salmo 70, es lo mismo que está aquí del 13 al 17. Porque si se fija, del 13 al 17, David ora para que Dios envíe su liberación urgente. Ya lo traían. Y del 14 al 15, David ora para que Dios envíe confusión a sus enemigos. Y ahorita lo vamos a ver. Y el 16, él ora para que Dios envíe gozo a los suyos y a todo el pueblo. Miremos allí en el capítulo 40, el versículo 13, dice, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, ¿qué dice? Apresúrate a socorrerme.
En el 17 dice algo igual. Vamos al 17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. David está orando para que Dios enviara su liberación urgente. Sentía la muerte. En el versículo 14 dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. David está orando para que Dios envíe confusión a sus enemigos, porque lo estaban persiguiendo, lo estaban queriendo, los que buscan mi vida para destruirme, decía él. Y el versículo 16 es donde él ora para que Dios envíe gozo a los suyos, a los de su pueblo, donde dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Gratitud, súplica, se centra en cómo David habló al Señor por esto. David estaba siendo fuertemente hostigado por sus enemigos. Y parecía en esta parte del versículo 14, parecía que su situación estaba pero complicadísima. De tal manera que David sentía que si Dios no respondía rápido, sus enemigos lo iban a destruir. Por eso él se expresa así. En el 13, cuando dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Seguía orando una y otra vez, porque él sabía que también los que estaban a su alrededor, sus enemigos, lo tenían, como quien dice, acorralado. Pero también él se acordaba de que por culpa de esos, no solamente él sufría, sino que también sufría el pueblo de Dios, por esa desesperación en la que él andaba. Y la respuesta no llegaba. Pero, ¿qué pasó? La respuesta llegó en el principio del Salmo, en el versículo 1, cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, oyó su súplica. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El 17. A pesar de sus muchas iniquidades, David podía confiar en Jehová y lo hizo por su liberación. Él formuló habitualmente y hábilmente la solicitud, no solo pidiéndole a Dios que lo liberara, sino pidiéndolo a Dios que se complaciera en su liberación. Fíjense, podía pedir con valentía porque creía que era coherente con lo que Dios deseaba de él. David también entendía que la ayuda demorada demasiado tiempo era lo mismo que la ayuda denegada. Y por él insistió y insistió y insistió. Y el que persevera, ¿cuánto les gusta perseverar en el Señor? Tenemos que perseverar. Vamos a hallarnos en momentos caóticos,
como los que David se encontraba en ese momento. Creo que fue algo bien desesperante, para que él le haya dicho al Señor: apresúrate, socórreme. Pero como no era en el tiempo de él, sino que en el tiempo de Dios, porque él decía: mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Cuántas lágrimas no ha de haber derramado David ante la presencia de Dios? ¿Cuántas nosotros hemos derramado en los momentos más difíciles? Si solo por el hecho, hermano, de que nos cambie el gozo por una tristeza en un día para otro y nos digan: tienes esta enfermedad y vas a bregar con ella por un buen tiempo porque no se puede curar. Y viene el enemigo también y te pone trampas, problemas de matrimonios entre parejas, con los hijos, que la muchacha se fue con el muchacho mundano, que el muchacho anda en las drogas. Todo eso es desesperante, roba el gozo, roba la paz. ¿O no es así? Todos creo que hemos experimentado algo de eso, y ha llegado el momento cuando le hemos dicho en nuestro ser: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a responder? Porque tú eres mi ayuda y mi libertador, le decía David. Mire, si una cosa tenemos asegurada, y se lo voy a decir, mi amado hermano, que aunque pasen los años, siempre vamos a tener que confrontar las consecuencias de este mundo pagano y caído y miserable en el que vivimos. Porque nosotros vivimos aquí y nuestra glorificación no se ha acabado. No ha empezado. Seguimos en este mundo santificándonos, pero es bien difícil, porque tal vez si usted o yo no queramos ofender a Dios, pero hay momentos que nos tientan para hacer las cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Usted cree que no hay momentos en que podemos llegar a fallarle a Dios? Sí, con la duda. Porque cuando el momento de la tribulación y el problema y la prueba llega, ¿qué es lo que primero llega a usted? La duda. ¿Me ayudará Dios a salir de esta? No es la fe. No, la fe viene después. Lo primero que llega es la duda. Usted duda, yo dudo, yo he dudado. Hace poco y dudé y lo expresé con mis hermanos en la oración. Lo que habíamos estado esperando, mire, orando y orando. Y Dios contestó. Cuando menos sentí, ya me llegó la carta, nos llegó la carta. Y como testimonio, pues, mi esposa estaba sufriendo porque ella tenía esos quistes que a las mujeres les salen en los senos. Ella fue operada allá en El Salvador. Y unos dolores tremendos. Y yo no puedo estar en el lugar de una mujer que le pasa eso. Por eso mujeres tienen que estarse chequeando seguido. Porque el cáncer, una vez les llega, se acabó. Y el doctor dijo: hay algo, hay una nube, hay algo que no me gusta, vuélvemela a traer. Y la llevé otra vez. Y, ¿para qué le vamos a mentir? Había duda, había miedo, especialmente que yo, lo que conozco de tener un enfermo, yo lo he vivido. Y yo dije: Señor, por favor, hay misericordia. Yo clamé así como David: libéranos de esta, pues. Y el sábado en la mañana recibimos la carta. Y dice: fuera de peligro, no hay señales de cáncer. Entonces me quebranté y dije: Señor, pues eso fue tú. No, yo se lo digo.
porque no era mi dolor el que iba yo a sufrir, sino que mi esposa. Y yo, Señor, ya me llevó el desierto en esa parte. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó? El Señor expresaba. Y dije que el Señor me dijo a través de la oración, como dice, don't worry, be happy, ¿verdad? Haz lo mío, yo me encargo de ella. Por eso no nos cansamos de ir a abrir la boca, como dijo David en el 9. He anunciado justicia en grande congregación. Vamos allá afuera a robarle las almas al enemigo. Porque el enemigo sabe que media vez nosotros tengamos los labios cerrados, no vamos a liberar a los que están allá afuera para que conozcan la verdad de Cristo, hermano. Tenemos que abrir nuestra boca para liberarlos, y el diablo lo sabe. Por eso nos pone trabas, nos pone trampas para que nosotros caigamos. David dijo, mire, he aquí, no refrené mis labios. No refrenes tus labios, hermano. Predica las maravillas de Cristo y di lo que Él está por hacer por nosotros, la iglesia, y lo que está por hacer con los que no quieren y lo rechazan a Él. La parte, tienes que arrepentirte, cree y arrepiéntete. ¿Para qué les vamos a dar a tole con el dedo a la gente? La verdad, cree y arrepiéntete, es todo. Aquí no hay vuelta para atrás. O te arrepientes o te vas a la eternidad con el chamuco allá y sus demonios y sus ángeles caídos, porque para ellos va a ser ese lugar. Y como decía nuestro pastor el domingo, Dios no hizo el infierno para nosotros, ni para los del mundo. Si ellos van a ir a dar es porque ellos quieren, ¿verdad? Rechazan a Dios. La amenaza permanecía siempre para David. Era una situación desesperada y David oraba para que Dios avergonzara a sus enemigos, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo en tu casa? ¿Cuál es tu enemigo en tu trabajo? Dígitelo bien, apúntalo y di, con este yo voy. David lo hizo para que Dios confundiera a sus enemigos y los avergonzara. Y en cuenta estaba Saúl y Absalón, que lo querían matar. Pero mire, él pacientemente, a pesar de que sufría, porque se sufre en el evangelio, se sufre. El apóstol dijo, es necesario que suframos muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Sí, estamos en el reino de Dios aquí en la tierra, como decíamos. Y esto no lo pueden ver los de allá afuera, lo que nosotros gozamos aquí, el reino de Dios aquí en la tierra. Porque todavía está el cachudo reinando ahí en el pueblo y no nos deja en paz. Pero llegará el día que el rey, estaremos con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y entonces, ¿por qué no le aplaude? Llegaremos con él, allá estaremos, glorificados, con un cuerpo sin pecado, sin diabetes, sin cáncer, sin sida, sin nada. Estaremos en la gloria. Ay, hermano, este salmista nos invita a que todos los que somos salvos a ejercitar la meditación en ese regalo divino que nos dieron, que es la salvación que Dios nos dio. De tal manera que así podamos amar más al que nos lo dio. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de dos características que nosotros tenemos que ejercer, y es
amar y cuidar nuestra salvación y darle el valor que se merece a esa salvación. El problema es que muchos no le dan el valor a la salvación que tenemos y descuidan su vida. Mire, si usted estudia la Biblia, no hubiera necesario que hubieran oradores ni predicadores, porque usted ya supiera. Pero el Señor, siempre que se para a alguien aquí, escogió un pastor, escogió evangelistas, es para recordarnos lo que tenemos que hacer, porque no lo hacemos en casa. Yo no lo hacía tampoco, pero hoy estoy en una posición en que Dios me ha puesto a que tengo que abrir mis labios ante la congregación y no refrenar mis labios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Llénese de la palabra, hermano. Lea un salmo. Esas características en que nosotros podemos conocer para poder amar y cuidar nuestra salvación, es lo que el apóstol Pablo les decía a los filipenses, allá en el versículo 2:12, donde les decía: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque muchos no lo están haciendo. Muchos tienen de menos ese regalo que otros quisieran tener. Cuando usted está cuidando su salvación, está leyendo la palabra, conociendo más a Dios, conociendo qué es lo que quiere de usted y de yo, y de mí mismo, perdón. Y para eso, número uno, para poder amar y darle el valor que se merece nuestra salvación, tenemos que aprender a amar a nuestro Salvador y Libertador, el Señor Jesús. Solamente así vamos a poder amar nuestra salvación y ocuparnos de ella. Y número dos, engrandecer a Dios con nuestros labios. Proclamar la grandeza, la misericordia y la gracia de Dios. David pudo combinar su sentido de gran gozo en Dios con una evaluación realista de su necesidad presente, seguro en la verdad de que Dios se preocupaba por él y pensaba en él. David nuevamente apeló a Dios para que fuera su ayuda y su libertador, y necesitaba que Dios hiciera esto sin demora y que no se tardara. ¿Usted quiere que Dios lo escuche? Pues persevere. Porque la súplica de David tuvo respuesta. Y él suplicaba: Señor, por favor. ¿Me entiende? Dice que la situación era crítica. Y él dice: aquí no refrené mis labios, Señor, por favor, acude. Pregunta para usted y para mí: ¿acaso se demora Dios en lo que tiene que hacer? Entonces, ¿por qué dudamos? Es una lección para nosotros. En el momento de la prueba, en lugar de dudar, mejor doblemos rodillas. ¿Es Dios lento en actuar? No, porque Él dice en su palabra que Él es lento, pero en su ira. ¿Y grande en qué? Pues en eso se basaba David, en la misericordia de Dios, porque Él dice que la misericordia de Dios lo alcanzó. Significa que Dios es paciente, no se enoja fácilmente y su compasión y amor son abundantes y perdonadores. Él puede llegar en el momento en que tú menos te lo esperas y atiende al justo en el tiempo de él. Y si no, mire, hay un ejemplo muy lindo de alguien que clamó, suplicó al Señor Jesús. ¿Usted se acuerda a Jairo? Jairo dice que andaba en Capernaum. Él, así se lo voy a parafrasear rápido. El Señor andaba en Capernaum y haciendo muchos milagros. Muchos escucharon de él. Jairo fue uno de ellos. Y cuando Jairo llegó donde el Señor, le dijo: un varón príncipe, principal de una sinagoga,
¿Qué era este? Judío. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, le suplicaba que entrara y que fuera a su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud dice que lo oprimía el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? Se le aparece una mujer con un flujo de sangre. ¿De cuántos años? ¿Y la niña tenía cuántos años? ¿Y con cuántos andaba caminando en ese momento el Señor? El 12 es clave. Estamos terminando el año, 12 meses. Póngase las pilas, algo va a querer el Señor. Pero el Señor, Él sabía. La mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y ella, si tan solo tocara el borde, voy a ser curada. ¿Y qué pasó? Se curó. Se tardó para ir a lo que Jairo le había dicho, que fuera a ver a su niña. Y cuando dijo Jesús, alguien me tocó. ¿Quién es el que me ha tocado? Preguntaba. Y negando todos, Pedro dijo, pues aquí hay muchos. Pero virtud había salido de él. Sanidad. Cuando menos te lo esperas, el Señor llega. Todo lo que tienes es que perseverar, perseverar. ¿Y qué pasó después? Llegó a la casa Jairo. No, pues si no te hubieras tardado, la niña no se hubiera muerto. El Señor dijo, es a mi tiempo, no al tuyo ni al mío. ¿Y qué pasó? La revivió. Le volvió a dar vida a la niña, la levantó otra vez. Y les mostró de que el que clama, el que suplica, el que persevera, verá el tiempo de Dios en su vida. Fíjese, él caminaba por Capernaum haciendo milagros con sus 12 discípulos. Se le acerca a este varón judío con una niña enferma, moribunda de 12 años. Y luego se le aparece una mujer con un flujo de sangre, una infección que dice que gastó todo su dinero en doctores y nadie. Imagínense esa mujer, 12 años con eso. Y que el Señor no mira preferidos. Aquí en la iglesia no hay preferidos para Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor? La niña era judía. La mujer del flujo era gentil. Y el Señor, ¿dónde fue? Y dijo, voy primero a los gentiles, después a los míos. Le dio el lugar a la gentil y luego fue con la ella, porque él sabía que los suyos iban a encontrar siempre gracia de parte del Padre. Hasta hoy en día lo tienen los judíos. Nunca los ha abandonado Dios. Fue algo muy lindo. Dios espera que las personas se arrepientan y cambien su comportamiento. Y es entonces donde Él va a tomar acción. Si no hay arrepentimiento de pecados, Dios no puede tomar acción. Póngase de pie. Hemos entendido que Dios, en su misericordia, siempre va a estar dispuesta para nosotros. Para todo aquel que clama, abre su boca, suplica a Dios, le pide perdón, se arrepiente. Todo es estar a cuentas con Dios. Y Él escuchará nuestro clamor. Hermano, viene un nuevo año. No sabemos qué vendrá para el otro año. Esa algarabía de que feliz año nuevo y que el mundo dice, pues el inconverso dice, lo que quiere es
salud, ¿qué dice? Dinero, ¿y qué? Pero el cristiano no dice así. El cristiano lo que quiere es gracia y misericordia todos los días de su vida para poder pasar lo que este mundo está sucediendo. Vienen cosas muy difíciles para el otro año, no sabemos qué van a hacer, pero sí está garantizado que en alguna área nos va a afectar. Por eso tenemos que tener bien puestas, ahora sí no, como les dicen a los soldados, tienes que tener bien puestas las botas, no. Aquí tenemos que tener y poner bien puestas las rodillas para clamar al Señor. Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, hemos escuchado tu voz. Sabemos lo que tú quieres, Señor. Pacientemente, Señor, esperaremos siempre en ti. Tu palabra, Señor, nos edifica. Muéstranos tus caminos y tus sendas y tu justicia, Señor. Encamínanos en tu verdad todos los días de nuestra vida, conforme a tu misericordia. Saca lo que no sirve dentro de nosotros y reemplázalo, Señor, por tu amor. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Nos despedimos sabiendo que tú te quedas con nosotros. Acompáñanos en el camino y que tu misericordia y tu gracia nos acompañe todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te los pedimos. Amén, amén y amén. Puede darle una ofrenda de aplausos al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Y como dice nuestro pastor, llévese esta palabra en su corazón. Amén. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos